La idea en este caso es que ustedes puedan ir trabajando en la plataforma día a día. Ya los que han trabajado en la plataforma de Infotep Virtual la conocen. Y nosotros vamos a tener un acercamiento, vamos a estar muy de cerca, ¿bien? Yo voy a estar muy de cerca con ustedes, tanto por el grupo de WhatsApp. Siéntanse en la confianza de abordarme cuando tengan alguna dificultad. Sin ningún problema, lo podemos ver. Y esta es la estructura que tiene el curso. Bien, el curso, esta es la estructura. Para esta primera semana vamos a trabajar la unidad general, que viene siendo una unidad de introducción a conocer la plataforma, cómo colocar, por ejemplo, su fotografía de perfil, cómo colocar sus actividades prácticas. Aquí hay unos videotutoriales que le van mostrando eso paso a paso. Tenemos también 2 foros que vamos a trabajar. Los foros son como foros de socialización que podemos interactuar, tanto facilitador con participante y participante con otros participantes. En este caso, si accedemos acá, vamos a mostrar los diferentes foros. En este primer foro de socialización vemos aquí mi presentación y algunas de las cosas que me gustan hacer. Y la idea es básicamente que todos ustedes también se presenten acá y digan también algunas de las cosas que les gustan hacer, para así nosotros hacer como esa dinámica de interacción, de romper el hielo y de introducción, ¿no? O sea que vamos todos a participar acá en ese foro de socialización. El mismo también le motiva a que responda o participe también en la respuesta que dieron sus compañeros, para así hacerla un poquito más dinámica. Luego tenemos un foro, el foro de dudas y respuestas. Este foro de dudas pueden también encontrarlo en alguna de las unidades que vamos a estar desarrollando. Y el mismo lo que le ayuda es para que si usted tiene una duda, ¿verdad?, nosotros podamos responderla. Siempre digo en estas sesiones, bueno, mira, regularmente el foro de duda casi ya no se utiliza, por lo menos en la plataforma, porque ya la inmediatez con la que queremos tener las cosas y las herramientas con las que disponemos, por ejemplo, el grupo de WhatsApp, ya uno simplemente escribe por ahí, si otro de los participantes tiene la respuesta, automáticamente se la suministra. O el facilitador también le puede responder de manera rápida y sencilla. Pero todavía son herramientas que tenemos acá porque no todo el mundo tiene dominio, aunque no lo crean, no todo el mundo tiene dominio del WhatsApp. A mi mamá le ha dado dificultad todavía, pero ahí vamos. Es un proceso. Bien, entonces aquí tenemos algunos manuales sobre el uso de la plataforma. Está este, sobre el uso de la plataforma. Vamos a verlo brevemente. Un consenso de de las normas de convivencia. En el ambiente virtual, las normas de convivencia realmente son muy importantes, bien, puesto de que utilizamos herramientas digitales que nosotros simplemente escribir una palabra fuera de contexto o en letra mayúscula, ya eso deja algo que decir, bien. Entonces es importante ser lo más preciso posible para evitar malos entendidos. Entonces aquí suministramos algunas de las que proponemos, y en ese foro que tenemos acá, en el foro de normas y convivencias, si hay alguna adicional que usted quiera agregar, la puede agregar, bien, sin problema. Entonces aquí hay alguna de las que proponemos que es importante también que lo vean. Este es el manual de Moodle para usuario, ¿no? Básico, bien sencillo, le vamos dando aquí paso a paso. Pero no se preocupen por esto porque vamos a irlo viendo también nosotros paso a paso. Le dan una ojeadita y lo vamos viendo. Cerré la hoja. Perfecto. El curso va a ser muy práctico. Van a tener asignaciones todas las semanas para que vayan practicando. Y se van a guiar mucho del contenido audiovisual. Estas sesiones están siendo grabadas y van a estar siendo también compartidas. Perfecto. Entonces, aquí tenemos un cronograma de actividades, que es cómo nosotros vamos a desarrollar las actividades del curso. Bien.
hemos tenido que realizar algunos pequeños cambios o ajustes, no cambios, ajustes, debido a que, como bien nos dijo Onelis, hemos estado trabajando contra el reloj con relación al cierre de año, puesto de que Infotep cierra 22, 23 por ahí, entonces tenemos que entregar todo antes de esa fecha. Bien, entonces, este es el cronograma. Y en cada una de las semanas, ¿qué tópicos vamos a trabajar? Bien, cada una de esas semanas tiene actividades que pueden ser colaborativas o individuales. Por ejemplo, en este caso, colaborativa podría ser el foro de socialización, donde trabajamos en conjunto, compartimos ahí, debatimos. Actividades individuales, que realizar una tarea específica. A la hora de la verdad, si hay varias personas que están trabajando en el mismo departamento y quieren hacer una tarea en conjunto, bueno, ya esa parte puede llamarse colaborativa, aunque para los fines de un curso virtual, quizá no se contempla que todo el mundo esté o que haya personas en la misma ubicación geográfica, que no todos estén ahí. Esa es la facilidad, ¿no? Y acá podemos tener, aquí tenemos las diferentes actividades y los valores en puntuación que tienen cada una de esas actividades. Bien. El curso está basado en 100 puntos, es acumulativo, el mínimo para aprobar son 60 puntos, o sea que cada punto cuenta. Bien, debemos ir acumulando, acumulando hasta lograr el mínimo y, ¿por qué no?, más de ahí. Más de ahí. Entonces, más adelante les invito a que verifiquen el contenido que vamos a estar trabajando, que está acá en detalle, para que más o menos tengan una idea. Bien, entonces acá tenemos la guía del Infotep virtual. Esta guía es muy similar al manual de la plataforma. Lo único que esta guía se enfoca un poquito más en la parte de lo que es el modo operandi de Infotep virtual, ¿bien? Cómo funciona, cosas que ya ustedes han visto, lo que han trabajado, lo que han tomado cursos virtuales, cómo solicitan los cursos, cuántos cursos son permitidos, ese tipo de informaciones están en esta pequeña guía. En base a esa guía, tenemos esta pequeña evaluación. Esta pequeña evaluación está dentro del cronograma de clase. Es una evaluación de esa guía, del contenido de esta guía. Tiene un valor de 5 puntos y la pueden tomar N veces, sin problema. No vence, la pueden tomar al inicio, al final del curso, cuando se sientan cómodos. La pueden tomar cuantas veces desean hasta lograr los 5 puntos. Hay que acumular. Entonces, esa pequeña evaluación, usted la recomiendo que la tome, para que así ya empiecen de una vez a tener sus puntitos. Como ya pudieron visualizar, aquí tenemos el grupo de WhatsApp, que es el mismo que compartimos por correo electrónico. Lo colocamos acá por si alguien accede a la plataforma y no ve el enlace en el correo electrónico, pueda por esta vía agregarse y sumarse al grupo. Acá tenemos el encuentro presencial que vamos a tener. Esa fecha va a cambiar según vayamos sosteniendo ese encuentro. Bien, ya aquí a partir de mañana ustedes van a ver la próxima fecha. Y a partir de mañana, entonces, ustedes estarán viendo acá el enlace a la sesión grabada del día de hoy. Bien, esa es la idea. Para que así entonces, ustedes, según vayamos teniendo encuentro, ustedes van a tener aquí un enlace para cada fecha que vayamos sosteniendo ese encuentro. ¿Dudas hasta el momento sobre la parte general, la unidad general? ¿Estamos bien? Perfecto. Ok, entonces, iniciamos con la unidad 1. Bien, en la unidad 1, que es la que vamos a ver en esta semana, tenemos varias actividades que realizar. Tenemos una instrucción, una guía, cada una de las unidades cuenta con su propia guía. Aquí tenemos la instrucción sobre los diferentes temas que se van a tratar. Los temas que vamos a tratar aquí en esta unidad es ordenar y filtrar datos. Bien.
Entonces, en la instrucción se da una breve descripción, no a profundidad, para que usted brevemente pueda identificar cuáles son los temas que se van a tratar. Estos que están acá. Ya en la guía se va mucho más al detalle, ¿bien? El detalle de... Se desmedusa todo eso, ¿verdad? Para que usted pueda poco a poco ir identificando cada uno de los tópicos que vamos a trabajar. Una guía que no es tan extensa, tiene 21 páginas y tiene muchas imágenes y espacio en blanco, o sea que tampoco pretendo que la lean completa, ¿verdad? Porque yo sé que todos tienen sus cosas que hacer, pero poquito a poquito pueden ir viendo, dándole una ojeadita para que la vayan desarrollando. Acá tienen el foro de la unidad 1, que es relacionado al contenido de la guía. Y se le pide acá que realice algunas explicaciones sobre la parte de filtros, todo eso. Este es un foro parecido al de socialización, pero ya enfocado a un punto en particular. Y aquí tenemos el ejercicio de la unidad. Este es el ejercicio práctico de la unidad. Por defecto viene en un archivo comprimido. Aquí también tenemos algunos videotutoriales. Que también les invito a que lo vean, para que vean el funcionamiento de subtotales y filtro avanzado, pero todo eso lo vamos a ver aquí el día de hoy, ¿bien? O sea que también si desean lo pueden ver en la sesión grabada sin problema. Y en el manejo de filtro, acá tenemos ya una instrucción específica en la parte de filtrado, un poquito más profunda a la de la instrucción inicial, ¿verdad? De la unidad, donde se ve paso a paso las diferentes opciones de filtrado. Bien. Por último, tenemos acá el coloque aquí su ejercicio. O sea, usted va a descargar este ejercicio de la unidad 1, que es este que está aquí debajo. Lo va a abrir. Una vez que lo tenga abierto, míralo acá. Usted lo va a trabajar y cuando lo trabaje, entonces lo va a guardar y lo va a cargar acá. Viene acá y aquí va a tener un botón verde que dice añadir. Aquí no me aparece porque yo soy facilitador. Si me cambio, vamos a cambiar el perfil, el rol. Vamos a cambiarlo, a ponerlo como estudiante. Miren aquí, aquí le aparece añadir envío. Le dice que no tiene intento todavía porque no ha intentado enviar el archivo. No ha sido calificado, ¿verdad? Tampoco. Y el tiempo restante para enviarlo son 6 días y 4 horas. Muy importante, a la hora de yo, de que finalice esta fecha, la entrega se queda abierta, ¿bien? Usted va a poder seguir haciendo su entrega. Por si alguien no puede hacer la entrega a tiempo, pueden continuar haciéndola luego del 29. Lo único que van a tener una pequeña penalidad por entrega fuera de fecha. Bien, si a una persona le vale, por ejemplo, 5 puntos una actividad, usted puede que le valga 4 por entregarla fuera de fecha. Bien, entonces es importante tenerla a tiempo, pero es bueno que tengan ese conocimiento. Adelante, Karina. Ircania. Ah, Ircania, disculpe. Sí, sí, buenas noches. Entonces, para cada unidad, es una pregunta, para cada unidad hay que llenar 2 cosas. Hay que llenar el foro y el ejercicio. Va a depender. Cada unidad. Va a depender. Eso va a depender porque, por ejemplo, hay unidades, por ejemplo, que tienen más de una actividad. Por ejemplo, esta unidad, por ejemplo, la unidad 2 tiene 3 actividades.
pero no tiene foro, por ejemplo. Bien. Ok. Pero, por ejemplo, la actividad 3 tiene un foro y tiene una sola actividad. Dependiendo de qué tan extensa sea el material de la unidad, entonces se maneja de una u otra forma, pero no por nada en particular. Bien. Ok, Entonces, gracias. lo que siempre la orden. Entonces, ¿qué debemos hacer? Estar atentos sobre la cantidad de actividades. Si se fijan aquí, se ve un poquito más opaco porque la unidad está oculta, porque no es la correspondiente a esta semana. Para ustedes está oculta, entonces se ve de esta manera. Entonces, aquí me dice, coloque aquí el ejercicio de la unidad, el ejercicio 2, que es este que está acá, el ejercicio 3, que es este que está acá, y el 4 se colocaría acá. Bien. Entonces, aquí tenemos la actividad, que es lo que vamos a realizar. Y lo primero que debemos ver acá es que la actividad viene con una protección habilitada para edición. Esa protección de edición, para yo habilitar el archivo para edición, le digo aquí, habilitar edición. Cuando le doy aquí, él automáticamente me permite editar el archivo. O sea, yo poder trabajar. Las actividades van a contar con una hoja de instrucción, que es la que dice todo lo que debemos ver en ese archivo. Y el nombre de la hoja que tenemos acá. Bien, esos nombres que están aquí están relacionados a los nombres de cada hoja aquí debajo. Bien. Y el ejercicio es lo que indica que se va a hacer en cada hoja. O sea, en la hoja 1, en la hoja ordenen por un criterio, se va a ordenar la información por la columna vendedor en forma descendente, por ejemplo. Bien, entonces ya yo vengo acá y realizo esas instrucciones que me pidieron allá. Al final, ¿qué vamos a hacer? Vamos a guardar el archivo y cuando ustedes lo carguen, yo lo voy a visualizar, voy a verificar que ustedes hicieron todo lo que se pidió, les voy a calificar esa actividad y les voy a retroalimentar con un mensaje de que está todo correcto y que podemos seguir continuando con o sea, avanzando con las demás actividades. Entonces, asumo que todos los que están acá hicieron el módulo básico, conocen el concepto de celdas, de columnas, de filas, que son las cosas más básicas que se ven en el módulo básico, ¿bien? Y de funciones, como quizás una función como suma, multiplicar varios valores, conceptos como eso bien básicos. Si alguien tiene alguna duda sobre eso, cuando vayamos avanzando en la parte de fórmulas, ya a partir de la unidad 2, me deja saber y podemos reforzar cualquier duda que tengan, ¿bien? Entonces, vamos a iniciar con esta parte de ordenado y filtrado. Lo importante, o sea, aquí vamos a definir esos dos criterios, tanto de ordenado y filtrado, para tenerlo claro más inicialmente con la parte teórica, ¿bien? El ordenado, así como su nombre lo indica, ordenar. Ordenamos nuestra casa, empezamos a colocar los zapatos donde van, las ropas donde van, los diferentes artículos donde van. Bien, pero no siempre eliminamos, no siempre botamos cosas, ¿bien? Entonces, en este caso, para el tema de Excel, el ordenado significa yo poder ordenar una información en base a un criterio específico. Más eso no implica yo eliminar información de esa que estoy ordenando, ¿bien? Entonces, ¿qué yo hago? Cambio de lugar la información para que cumpla con un criterio ya establecido. Bien. El filtrado es un poco distinto, porque el filtrado, aunque tampoco elimina información cuando lo utilizamos, el filtrado solamente muestra la información que cumple con un criterio ya establecido. Bien, si esa información no cumple con el criterio que se le está indicando, simplemente no se muestra, se mantiene oculto. Bien, porque el filtrado lo que dice es, ok, solamente muéstrame lo que cumpla con este criterio. Bien, entonces básicamente la diferencia entre ordenado y filtrado. El ordenado ordena la información en base a un criterio, pero la muestra toda. Bien, en base a ese criterio la muestra toda. El filtrado me la muestra en base a ese criterio. La que no cumpla con el criterio se mantiene oculta. Entonces,
¿Yo puedo combinar ambas? Sí, yo puedo ordenar primero y luego filtrar la información para que así sea más fácil yo poder identificar uno u otros valores. Bien, entonces, en este primer argumento que me dice acá, orden por un criterio, debemos ordenar la información por la columna vendedor en forma descendente. Vengo acá, ubico la columna vendedor, mírenla acá, la selecciono. Y yo tengo varias formas de hacer el ordenado. Lo puedo hacer a través del menú Inicio. Aquí en la pestaña de edición, tengo aquí el ordenado y filtrado, donde puedo decir aquí, de la A a la Z es de orden ascendente, o desde el 1 al infinito. Bien. Si digo de manera descendente, es de la Z, desde la Z a la A, o de mayor a menor. Entonces, esta sería la opción que yo tendría que utilizar. Bien, de la Z a la A. Otra forma de yo acceder a ordenado y filtrado, quizá con opciones un poquito más avanzadas, es a través del menú Datos. Aquí tenemos una sección solamente con ordenado y filtrado, que la vamos a utilizar un poquito más adelante. Bien. Entonces, volviendo al menú Inicio, como nos indicó que era en orden descendente, presionamos un clic acá y nos aparece esta pestaña. Esta ventana. Esta ventana nos indica, tú estás tratando de ordenar información, pero solamente tienes una sola columna seleccionada. Las informaciones que están en las columnas adyacentes o cercanas, ¿verdad? Si la ordenas sin seleccionarla, vas a perder la integridad de los datos. ¿Qué es la integridad de los datos? La integridad de los datos es que el vendedor Davolio, en este caso, que vendió esos productos lácteos, si yo lo ordeno, si yo cambio el orden y no tomo en cuenta esta parte de acá, quizás ese producto lo va a vender otra persona o va a colocar en la tabla como que lo vendió otra persona. Bien, entonces la idea no es esa, la idea es que si ese vendedor es movido, se lleve su línea completa de datos hacia el nuevo lugar donde va a estar habitando esa nueva línea, ¿verdad? Esa línea que movemos. Entonces, aquí me dice, ha encontrado datos junto a su selección. Estos datos no se ordenarán, ya que no se han seleccionado. ¿Qué desea hacer? Ampliar la selección. O sea, él va a ampliar la selección a todos los datos, tomando en cuenta el vendedor, y cuando se mueve esa línea, se va a mover la línea completa. Bien, así yo garantizo la integridad de los datos. Pero si tenemos la necesidad de ordenar solamente una columna en específico, también lo podemos hacer aquí, presionando esta opción. Bien. Entonces, la opción por default es esta que está acá. Ordeno los datos y ya él aquí me colocó su llama, se llevó todos sus datos hasta el más cercano a la A. Bien. Ya con eso que yo hice ahí, cumplí con ese criterio que tenemos acá. Si vamos al siguiente, ordenar por 3 criterios. Ordene la información por proveedor, producto y luego por vendedor. Todos en forma ascendente. Proveedor, producto y vendedor. Bien, entonces aquí yo voy a la columna por 3, orden por 3 columnas. En este caso, yo voy a seleccionar todas las celdas. Para así, como en este caso me está pidiendo 3 argumentos o 3 criterios para lo que es el ordenado, no lo voy a hacer uno a uno, sino que lo voy a utilizar una herramienta nueva que se llama orden personalizado. Este orden personalizado me permite colocar niveles de ordenado debajo de otro nivel. O sea, por ejemplo, si en este caso él me está pidiendo la parte de proveedor, yo puedo tener el proveedor que empiece con la letra A, que tenga productos que inicien con la letra A, B, C, D hasta la F. El proveedor que empiece con la letra B también puede tener productos desde la A hasta la Z. Y así sucesivamente yo puedo tener los proveedores ordenados de la A a la Z y sus respectivos productos también ordenados hasta la Z. Bien, entonces así yo puedo ver los diferentes niveles de profundidad. Entonces, ¿cómo haríamos esto? Selecciono todo. Para seleccionar todo es fácil. Tengo aquí, entre la columna A y la fila 1, hay un cuadrito acá en la esquina superior izquierda
Cuando yo lo presiono, él automáticamente me presiona todo lo que está acá. Me selecciona todo lo que está en la hoja. Entonces, venimos acá, orden personalizado. Y aquí tenemos el asistente que nos va a ayudar con esta tarea. Entonces, nos dice proveedor, siempre lo prefiero a veces copiarlo para así tenerlo en cuenta por acá. ¿A qué tecla fue que usted le dio, profesor? Tecla para seleccionar los Para, productos. ajá, para que le saliera el filtro de como usted lo puso ahí ahora. Ah, ok. Ajá. Vine acá, ordenar y filtrar, y aquí vengo en orden personalizado. Ok, gracias. Siempre. Entonces, aquí nos pide que tenemos aquí el primer nivel. Entonces, el primer nivel, según la asignación, nos dice que primero debe ser proveedor, todo en forma ascendente. Entonces, yo vengo acá y digo, bueno, mira, aquí me aparecen los nombres de las columnas. Bien. Si se fijan, cuando yo la seleccioné, yo le dije que lo seleccioné todo, ¿se acuerdan? Pero miren aquí, la primera fila él la deseleccionó automáticamente. Bien. ¿Por qué la deseleccionó? Porque aquí yo tengo este cotejo que me indica que los datos tienen un encabezado. Entonces, él ya sabe que la primera fila no es parte de los datos. Y por esa razón, él la deseleccionó. Y por esa razón, él me coloca aquí los nombres de cada una de esas columnas. Bien. Si en dado caso ustedes no tuviesen una tabla de datos sin encabezado, si tuviesen una tabla de datos sin encabezado, entonces esa primera fila sería parte de los datos. Entonces quitarían este cotejo, ahí la selección se coloca como debe ser, ¿verdad? Y aquí, entonces, trabajarían en base a las letras de las columnas para poder identificar los diferentes niveles de profundidad. ¿Estamos claros? Entonces, esa es la idea con esa función. Pero por defecto la dejamos así, que los datos contienen un encabezado para así nosotros fácilmente poder identificarlo. Entonces, nos fuimos con proveedor primero, ¿bien? Proveedor. Y nos decía que era en orden ascendente, o sea que la parte de acá debe ser de la A a la Z. En esta parte donde nos dice que ordenar según, es si yo quiero ordenar en base a los valores que tiene la celda. Bien, en este caso la celda tienen esos valores y yo lo estoy ordenando en base a esos valores, pero también yo puedo ordenar en base al color. Si tuviese valores con colores, ordenarlo en base a un color específico. O si la celda tiene un relleno, un color de relleno específico, podría también utilizar un color específico para poder ordenarlo en base a los colores. O sea, ya ustedes pueden saber qué tan dinámico es esto del ordenado y filtrado. Bien, entonces, aquí ya tenemos el primer nivel. Si agregamos el segundo nivel, podemos agregarlo por acá. Pero, si se fijan aquí, yo tengo que volver a hacer la selección completa. Si modifiqué este valor y modifiqué cualquier otro valor acá, tendría que hacerlo nuevamente. Entonces, yo no lo hago así. Yo lo que hago en este caso es voy a eliminar ese que agregué. Y este que tengo acá, que ya yo sé que de la A a la Z, y todos son de la A a la Z, le digo copiar nivel. Y simplemente cambio la siguiente columna, que será el producto. Bien. Nombre del producto. La copio nuevamente. Y aquí le digo vendedor, que sería el tercero. Así sería. Entonces, el primero va a ordenar por proveedor. Dentro de proveedor vamos a tener todos los nombres de los productos. Y dentro de los nombres de los productos vamos a tener los diferentes vendedores que vendieron esos productos. Le damos a aceptar. Y vamos a ver cómo quedó. Aquí tengo, por ejemplo, con la A, el proveedor de la A. Y miren, aquí se da el escenario donde el vendedor con la B, con la D, con la L. Bien. Aquí está. Perdón. El proveedor, primero va proveedor y luego nombre del producto. Mírenlo aquí. El vendedor es el último. Entonces aquí tenemos con el nombre del producto con la L. Seguimos aquí en la
Nombre de producto con la V. Hasta acá. Pero entonces luego iniciamos con los productos con la B. Pero el nombre del producto volvió a la C. Los nombres de productos que nos vendió ese proveedor o que nos suministró ese proveedor. Ese es el resultado, ¿bien? En este caso, el análisis, él lo hace letra por letra. Si se fijan aquí, él escribió cerveza y aquí continuamos con cerveza. La diferencia aquí es que la negra inicia con la N. La Sasquatch inicia con la S. Ya inmediatamente eso queda por debajo. Bien, entonces él hace el ordenado letra a letra. Así funcionaría esta parte. Entonces, la idea aquí es que usted conozca el orden personalizado, cómo trabaja. Bien, entonces vamos a ver el siguiente, el autofiltro. El autofiltro nos indica, agregue autofiltro y filtre la información para ver solo los productos en la categoría repostería. Entonces, aquí tenemos la hoja de autofiltrado. Esta es la columna de la categoría. La seleccionamos completa, presionando la D. Y acá vamos a la parte donde dice filtro. Presionamos. Solamente les va a aparecer esta mueca, acá esta pestañita, donde ustedes van a poder, por defecto está todo seleccionado, ¿bien? Si quieren deseleccionar, quitamos aquí la parte que dice seleccionar todo. Y aquí pueden seleccionar lo que se le está pidiendo, que en este caso es repostería. Adicional a esto, es muy importante, en ocasiones a nosotros se nos piden valores que son muy dinámicos. Por ejemplo, en este caso nos pide algo con repostería, pero si aquí hay varios o muchos tipos de datos, yo podría utilizar aquí el filtro de texto. Este filtro de texto varía dependiendo de los datos que tenga la columna. Por ejemplo, en este caso dice filtro de texto, que es igual a una palabra o que no es igual a una palabra, o que una palabra comience con una letra. Bien, yo puedo hacer filtrado en base a eso, o que termine con una letra X, o que contiene una letra X. Bien, yo puedo filtrar en base a esa información. Porque si me dicen a mí, muéstrame todas las palabras que inicien con sea, yo no voy a venir aquí dentro de 10,000 ítems. Ok, voy a quitar, seleccionar todo y yo digo aquí sea, pero si hay 500 sea, voy a tener que estarlo clicando cada uno y visualizándolo, utilizando la vista para poder hacerlo. Entonces, si yo tengo herramientas como esta, puedo utilizarla, ¿bien? Entonces, esto es muy útil porque es dinámico. Si yo hago ese mismo ejercicio, por ejemplo, acá en la pestaña de número, algún valor numérico, déjenme brevemente para que así tengan la idea. Ya él automáticamente me dice aquí filtro de número y ya se ajusta a que puede ser un número mayor que, menor que, igual o entre tal o cual valor. ¿Entienden? Entonces, ese parámetro de acá es tan dinámico, le da mucha versatilidad al uso de Excel en ese sentido. Bien, entonces, la parte de la categoría, como bien dijimos, aquí fácilmente aceptamos el filtrado y básicamente aquí es quitar todo y decirle repostería y ya con eso es suficiente para que solamente se muestren las filas que cumplan con ese criterio. Y recuerden lo que les dije al inicio, que no se borraba información. Si se fijan aquí en los números de la fila, tenemos un salto de 1, perdón, a la fila 14, luego la 16, luego la 24. O sea que él solamente está mostrando la información que cumple con el criterio que dijimos y las informaciones aún siguen estando ahí en las filas correspondientes. Bien, entonces, esa información, si ya yo la quiero tener definitiva, la puedo copiar y guardarla en una hoja nueva en ese orden que ya yo la obtuve visualmente. Bien, entonces, en el orden personalizado, vamos a agregar acá, nos dice que debemos agregar el autofiltro y que filtre para las ventas menores a 1,000 o mayores a 100,000. Bien, una de las dos, menores a 1,000 o mayores a 100,000. Para ello, acá yo tengo el autofiltrado personalizado.
Cuando nos habla de ventas, nos está hablando del total, la venta total, que es esta que está acá. Y yo voy a hacer el ejercicio inicialmente, sin ordenar primero, para que ustedes vean a lo que me refería, cuando les decía que podemos combinar ambas funciones. Bien. Entonces, aquí yo simplemente selecciono todo y le voy a decir acá, ordenar y filtrar. Coloco el filtro. Y aquí puedo decirle en el filtro, entre. Aquí me está diciendo que la instrucción debe ser las ventas menores de 1000 o mayores de 100,000. Bien, entonces ventas menores de 1000 o mayores de 100,000. Entonces aquí yo puedo venir y decirle acá, entre. Y aquí yo tengo mayor o igual que. Bien, si yo le digo igual que o igual a, yo estoy incluyendo el 100,000. Pero en el enunciado me está pidiendo mayor a 100,000. Entonces aquí yo puedo cambiarlo y decirle mayor que. Bien. O aquí estos dos conectores tienen una razón de ser muy interesante. Porque dependiendo de la selección o el requerimiento que yo tenga, puede funcionar uno u otro. Bien. En el enunciado me dice menor que 1000 o mayor que 100,000. O sea que lo que son mayores de 1000 y menores de 100,000 no deben ser mostrados. Entonces, si yo le digo que es mayor que 1000 y menor que otro valor, entonces cuando yo le digo y, tienen que cumplirse ambas condiciones. Bien. En este caso, o puede ser una o la otra. Bien. Entonces, aquí yo le estoy diciendo mayor que 100,000 y menor que 1000. Menor que o menor que 1000, perdón. Así sería. ¿Por qué coloco el valor numérico y no coloco la letra Q? Porque la letra Q es un valor, es un formato que tiene la celda. Bien. Le voy a dar a aceptar. Aquí él me lo muestra. Le decía que la Q es un valor que tiene la celda, un formato. Si se fijan aquí me dice formato personalizado. Y si vengo, por ejemplo, a esta celda, que es un valor introducido, aquí tiene solamente el número 14 introducido. O sea que la Q es parte del formato. Si yo coloco la Q en el filtro, entonces puede traer inconvenientes. Entonces, miren aquí el resultado de nosotros no ordenar la información antes de filtrarla. Aquí yo tengo una lista de números salteados que visualmente yo poderlo identificar puede ser un poquito difícil. Bien. Entonces, si yo hubiese hecho el ordenado primero, hubiese podido identificar fácilmente, con mucha facilidad, simplemente desplazándome hacia abajo, que si cumplía o no cumplía con el criterio que nos solicitaron. Entonces, yo voy a ver si me lo permite ordenar, luego de filtrado. Aquí está. Entonces, ahora sí puedo visualizar que luego de 1000 debe saltar a 100,000. Y que los demás valores o los demás ítems han sido ocultos. O sea, se colocaron en modo oculto. Aquí está. De 990, que es menos que 1000, saltó a 103,000. Bien. Entonces, esos números comprendidos entre 1000 y 99,999 o entre 100,000 no están siendo mostrados. Y eso es lo que se pedía acá. Entonces, básicamente, Profesor, sí, adelante. escúcheme una pregunta. ¿Los datos que están en las columnas de los lados cambiaron también? ¿O Sí, no? sí, cambiaron también. Ok, solo se mostró los valores que usted indicó. Pero Correcto. se supone que ese que dice 14 trajo la misma información que tenía desde el inicio, que decía precio por unidad 7, por ejemplo. Es correcto. Ok, Es gracias. correcto. Siempre. Si se fija acá, los números siguen estando en la misma posición, o sea, en la misma fila. ¿Por qué nos damos cuenta? Porque, por ejemplo, este estaba en la fila 8. Este está en la fila 13. Pero entre el 8 y el 13 hay 5 filas que no se están mostrando. Bien. Este está en la 16. Y si quitamos el filtrado y vamos a la fila 8, va a estar ese mismo valor que está aquí.
Bien, Ok, gracias. siempre. Bien, señores, entonces vamos a ver el siguiente. El siguiente es 10 mejores. Nos pide que agreguemos un autofiltro que filtre la información para ver las 5 mejores ventas. Bien, la función se llama 10 mejores, o sea, no es que hay un error acá. Y yo puedo personalizar la cantidad de ventas que yo quiero visualizar. Bien, entonces, venimos por acá. Igual aquí voy a ordenar, porque en este caso, si él me está hablando de las mejores ventas, yo quiero mostrar de las ventas mayores, o sea que aquí puedo ordenar de la A a la Z, perdón, de la Z a la A para que me muestre la más grande adelante. Amplío la selección, le digo que sí, y aquí él me está mostrando lo mismo que me estaba mostrando antes, pero en el orden de mayor a menor. Bien, pero de esta que está aquí, yo quiero que me muestre solamente 5, que es la que me está pidiendo el enunciado. Bien, para ello vamos a ver la función nueva que está por acá. No, perdón. Eso está en el menú, en el filtrado, colocamos el filtro. Y acá, dentro de estas funciones, aquí tenemos la función 10 mejores. Mírenla acá. En filtro de número tenemos 10 mejores. Y aquí yo puedo indicarle cuáles son las mejores para mí, porque pueden ser, en el caso de venta, por ejemplo, de producto, mientras se venda más, o sea, se indica que es mejor la venta, ¿verdad? Pero si vamos, por ejemplo, a una tabla de posiciones de una competencia, por ejemplo, el primer lugar, que es el número 1, es el mejor, ¿verdad? Entonces aquí yo puedo decir, si yo quiero que mi mejor sea la parte, los valores superiores o los valores inferiores, dependiendo de la necesidad que yo tenga. En este caso, es el valor superior. Aquí yo voy a mostrar la cantidad de valores que yo quiero que se muestren en los 10 primeros lugares. En este caso vamos a colocar 5. Y si yo quiero que se visualice en elementos o valores porcentuales. En este caso vamos a trabajar con elementos para que él nos muestre esos 5 elementos. Presionamos aceptar. Y ya aquí él nos muestra las 5 ventas que cumplen con el criterio más alto. Bien. Entonces, ¿qué hemos hecho diferente? Aplicamos el filtro como lo aplicamos inicialmente, pero acá utilizamos la función 10 mejores. Bien, vamos a avanzar entonces a algo con un poquito más de inteligencia. Profesor, disculpe que no estoy en el celular y no puedo levantar la manita. Ah, ok, adelante. Sí, ciertamente he estado como invitada viendo todo el desarrollo del programa. Preguntarle a los participantes, dado la forma secuencial en la cual estamos llevando los temas, bien explicados, si tienen alguna duda, si tienen alguna recomendación, este es el momento de que puedan externar cualquier recomendación que sobre la mecánica que estamos desarrollando puedan tener. Vamos bien, vamos rápido, vamos... ¿Cómo se están sintiendo? Quiero conocer sus impresiones. Anímense, anímense. Buenas noches para todos. De mi punto de vista, vamos perfectamente bien. Excelente. Me sumo a ese comentario. El esquema está perfecto, muy claro y bien llevado. Excelente. Muchas gracias. No, la idea es esa. Si sienten alguna que voy muy rápido, siéntanse en la confianza y dime, profesor, voy muy rápido, un poquito más despacio y lo podemos ajustar. La O idea... si quieren que vuelvan y repitan algún punto, pues, sea Sí, porque dejaron de ver algo por una distracción o lo que sea, es bueno que levantemos mano, porque el interés es ese, poder aprender y aprendiendo, interrumpiendo se aprende. claro, claro. Estamos en confianza, ¿bien? Entonces, si en dado caso, lo bueno de esto también es que la grabación también está disponible, o sea que si en dado caso en algún momento
que estén haciendo la práctica y quieren verlo ahí paso a paso. Eso es lo bueno, o sea que a la hora de que estamos haciendo la actividad práctica, esta misma actividad es la que ustedes van a realizar en la semana. Y es en base a esa misma actividad que estamos realizando el encuentro. Y en base a esa misma actividad que va a estar la grabación. Que muchas veces eso es lo que pasa, que explicamos una fórmula, por ejemplo, en base a un producto X, pero ya con el simple hecho de cambiar los datos y llevarlo en otro formato a la tarea, puede traer confusión. Entonces, en este caso, tratamos de hacerlo de esta forma para que se vea lo mismo en todos los ángulos, desde todos los ángulos que lo estemos viendo. Bien. Entonces, así es que vamos. Entonces, aquí tenemos la parte de filtro avanzado, donde ya tenemos, por ejemplo, nos dice que utilicemos el filtro avanzado para ver las ventas de vendedores específicos que cumplen, o sea, por ejemplo, en el caso de Davolio, que sea menor de 5,000 y en el caso de Suyama, que sean mayores a 100,000. En este caso ya tenemos criterios adicionales de evaluación que no estábamos tomando en consideración en el filtrado anterior, por ejemplo, en este que está acá, donde solamente filtrábamos entre números, pero no entre vendedores en este caso. Entonces, voy a copiar esto para tenerlo por acá. Solamente para tenerlo de apoyo. Vamos a ir al filtrado avanzado. Y en esta ocasión vamos a utilizar, como les decía, criterios un poquito más avanzados que no están en esta pestaña. Por eso vamos a desplazarnos aquí a la pestaña de datos para utilizar la función de filtro avanzado. Bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, ya teniendo aquí los datos, vamos a ordenar esto de la A a la Z para que así lo tengamos, ampliamos la selección, ¿verdad? Aquí lo tenemos. Y tenemos que hacer, en el caso de filtro avanzado, le voy a dar aquí un clic para que vean cómo funciona. En el caso del filtro avanzado funciona de la manera siguiente. Me dice, ¿cuál acción tú vas a realizar? Yo digo, bueno, yo quiero filtrar la lista sin moverla a otro lugar. O sea, quiero filtrarla ahí mismo. Lo mismo que hemos hecho hasta este momento. Y aquí debajo yo puedo indicarle en base a qué criterios yo quiero que él evalúe o que me filtre esos datos. En este caso yo tengo 4 criterios, que son vendedor y un número de ventas. Son 2 vendedores y 2 números de venta X. Entonces, si se fijan aquí, yo no tengo un área en la cual yo pueda colocar esos criterios. Pero si yo puedo tener una área en la hoja de datos que me permita yo filtrar en base a ese contenido. Bien. Entonces, para ello, yo lo primero que voy a hacer es, encima de la hoja 1, voy a insertar 4 filas en blanco. 4 filas en blanco. ¿Cómo lo hago? En el número 1 de la fila, clic derecho, insertar. Mire aquí, me agrego una fila en blanco. Me desplazo los demás hacia abajo. Voy a insertar la siguiente. Aquí está la segunda. La siguiente, la tercera. Y por último, la cuarta. Y ahí tengo las 4 filas en blanco. Miren aquí. Lo segundo que yo voy a hacer es, voy a analizar cuáles son los criterios que él me está pidiendo. En este caso, él me está pidiendo que tiene que ser la parte de vendedor, y me habla de 2, Davolio y Suyama, menores de 5,000 y mayores de 100,000. Entonces, yo voy a copiar mi encabezado, es este que está acá, para tenerlo aquí arriba. Bien, el encabezado lo copié. ¿Cómo lo copié? Seleccionando el 5, que es donde está ahora el encabezado, le di clic derecho, copiar, y lo pegué en el 1. Aquí está. ¿Y por qué utilizo copiar? Porque a veces cuando yo utilizo otra forma, por ejemplo, confiar en mi vista y yo escribir el nombre, por ejemplo, de Suyama, o si hay alguna palabra que tiene algún acento y yo no la tomo en consideración, a la hora del filtrado, eso puede causar que los datos se alteren y que no me traiga el resultado que yo quiera. Bien, entonces es importante a la hora de yo trabajar con este tipo de funciones ser lo más exacto posible. Entonces, vamos primero con Davolio.
Vamos a buscar uno aquí que se llame Davolio. Mírenlo acá. Lo copio y lo coloco aquí en vendedor. Y luego vamos a buscar uno que se llame Suyama. Lo copio y lo coloco aquí en vendedor. Entonces, en ventas, aquí en el total, yo le voy a aplicar lo que me está pidiendo aquí. Menores de 5,000. Y recuerden lo que hablamos anteriormente. Estos valores, tanto la Q, el punto 00, si hay un valor por encima de 1000, la coma que divide la unidad de 1000, son valores del formato de los datos. Pero el dato real que hay acá, que es el que vamos a comparar, es simplemente un número 7. ¿Lo ven? Pero aquí me dice 7.00, porque es el formato que me está agregando el punto 00. Entonces, en ese sentido, yo aquí lo que voy a decir es menores a 5,000. ¿Cómo yo represento eso? Con el símbolo menor y el 5,000. Bien. Entonces, en caso de Suyama, me dice mayores a 100,000. Bien, mayores a 100,000. Entonces aquí yo vengo y le digo mayores a 100,000. No agregué coma, no agregué punto, no agregué decimales, no agregué símbolo ni nada de eso. Entonces, ¿qué yo hice? ¿Qué acabamos de hacer? Preparar los datos mediante los cuales yo voy a realizar el filtrado. Eso es lo que hemos hecho hasta ahora, ¿bien? Entonces, ya teniendo los datos preparados, entonces vamos a aplicar ahora el filtrado avanzado. Y en la primera, cuando estamos aquí, ¿se acuerdan que aquí era que estamos? Vamos a indicar, por ejemplo, el rango de celda de la lista. En este caso, si se fijan aquí, ya él automáticamente, yo me coloqué acá. Cuando invoqué avanzado, me coloqué aquí en la A5. Por eso él automáticamente me seleccionó la tabla desde A5 hasta abajo. ¿Lo ven? Él me lo agregó automáticamente la selección. No tuve que hacerla manualmente. Pero si no se la hace, cuestión de que quizá ustedes tengan una versión diferente de Excel y que se maneja diferente en esa versión, entonces en este caso acá en el rango de lista tendríamos que seleccionar todos estos datos sin los datos de preparación que colocamos encima de la fila 5. Bien, los datos de preparación no van en esta primera instancia. ¿Por qué no van? Porque los datos de preparación es el rango de criterios que él va a tomar en cuenta para filtrar los datos. Bien, entonces yo me cambio acá y le digo, mira, esa lista que tú acabaste de ver ahí arriba, tú me la vas a filtrar en base a estos parámetros que yo coloqué aquí. Bien. Y si yo hubiese seleccionado que quería los datos en otro lugar, entonces él me habilitaría aquí en qué hoja yo quería que me colocara esos datos que se van a filtrar. Bien. Si hay registros que se repiten y yo quisiera solamente tenerlos uno de ellos, podría seleccionar esta opción que me dice solamente los registros únicos. Y si hay 3 registros que tienen los datos, él solamente grabaría uno o mostraría uno. Bien. Entonces le digo aceptar. Y aquí, si se fija, yo tengo de Davolio, va aumentando, Davolio, aumentando, Davolio, aumentando. Vamos a ver. 1000, 2000, hasta acá. 4,950. Y Suyama a partir de 100,000. Mírenlo acá. Bien. Profesor, repita esa parte, Perfecto. por Vamos favor. acá. Por favor, sí, y disculpe. No hay problema. Bien. Lo primero que hicimos fue esta parte de preparar los datos. Bien. Dependiendo de la necesidad que usted tenga de filtrar los datos, va a surgir este ordenado de los datos, porque quizás usted no tenga la necesidad de hacerlo por vendedor, sino por proveedor, o con un valor diferente. Entonces, Sí. Vamos a asumir que ya ordenamos los datos. ¿Hasta esa parte estuvo bien? Sí. Ok. Entonces, aquí ya teniendo los datos preparados, que básicamente es
El encabezado, las mismas columnas los mismos encabezados de columna que tengo aquí son los mismos que tengo aquí arriba, que lo copié. Y el criterio mediante el cual se va a filtrar son los del enunciado que tengo acá. Si se fija aquí, tengo Davolio, miren a Davolio aquí. Lo puse debajo de su respectiva columna, debajo de vendedor, porque el filtrado lo va a buscar debajo de vendedor. Bien, entonces cuando él lo encuentre, él va a decir, ok, este primer ítem que encontré de Davolio cumple con el criterio que es de Davolio. Ok, pero cumple también con el criterio que es menor de 5,000. Si cumple, entonces muéstralo. Pero si no cumple con el de 5,000, aunque sea de Davolio, él no lo va a mostrar porque no cumple con los dos. Bien, tienen que cumplir con estos dos. O con estos dos. Cuando encuentre su llama, él le va a preguntar, ¿tú eres mayor de 100,000? No, pues no te muestro. ¿Tú eres mayor de 100,000? Sí, pues quédate por ahí y ahorita te voy a mostrar. Así que funciona, así que él lo hace. Entonces, en la práctica, nos ubicamos acá, en el primer ID ya de los datos, para que él no haga el autoseleccionado. Pero, vuelvo y les repito, si el Excel, porque puede cambiar un poquito por la versión, si el Excel que ustedes tienen no se lo selecciona, entonces van a tener que hacerlo manual. Vienen aquí avanzado, ya él automáticamente me lo seleccionó, mírenlo aquí. En el rango de lista me lo seleccionó. ¿Qué él está esperando entonces que yo le indique? En base a qué criterios él va a filtrar la información ya de esa lista de datos que yo tengo seleccionada. Entonces, vengo acá, le doy un clic a rango de criterio y le digo, mira, tú vas a ordenarlo en base a estos criterios que yo tengo acá. Los campos que están en blanco, él lo asume como que lo muestre todo. Bien. O sea, que le muestre todo lo de precio por unidad. Ahí yo no tengo ninguna objeción. Ahora, esto que tienen datos, si él filtra en base a esos datos que yo le estoy especificando. Le digo aceptar. Y ya aquí él me muestra solamente los datos que cumplan con el criterio establecido. El ordenado que hicimos al inicio, es el que logra que se vea así, de manera ascendente. Si no lo hacen, va a cumplir igual, pero le va a aparecer, por ejemplo, 800, 600, 1000, 1200, hasta llegar a los 5000. No va a estar ordenado, sino que van a verlo un poquito ternado. Ok. ¿Le parece bien? Sí, gracias. Excelente. Por último, señores, vamos a ver la parte de subtotales. Los subtotales, en este caso, tenemos aquí la misma lista. Nos dice que debemos agregar subtotales por vendedor. Bien. Subtotales por vendedor. Aquí podemos desplazarnos y ver las diferentes hojas. Bien. Entonces, lo primero que debemos hacer aquí es, si se fijan, yo tengo aquí una lista con todos los datos. Pero si a mí me dicen, no, yo quiero saber cuáles fueron todas las ventas que hizo este mes el vendedor X, la sumatoria de las ventas de ese vendedor. Entonces yo tendría que buscar la forma de sacar ese vendedor de todas las ventas. Son muchas ventas, son 2000 ventas que hay aquí más o menos. Entonces, la forma ideal de yo hacer eso es la siguiente. Primero ordenamos por vendedor. ¿Qué me permite la función de ordenar por vendedor? Al yo ordenarlo por vendedor, voy a tener todos los vendedores en una misma posición. O sea, en una secuencia. Entonces, para la parte de subtotal, vamos a utilizar la nueva función que está aquí en el menú de datos, que está por acá. En esquema, si no en datos, la van a encontrar por aquí. Si tienen un Office 2010 o 2013, 2016, la van a encontrar por acá. Aquí yo la tengo, se llama subtotal. La función lo que hace es que en base, él va leyendo, por ejemplo, Davolio, y cuando cambia, por ejemplo, a su llama, él dice, ya cambió. Entonces, él automáticamente suma todos los totales dentro de ese rango de Davolio y me agrega una línea entre Davolio y su llama que me dice subtotal y me suma todos esos valores. Bien, así que va a funcionar. Entonces, ¿qué pasa si yo no hago el ordenado? Si yo no hago el ordenado, entonces va a decir Davolio 252. Como cambió aquí, va a decir su llama 980. Peacock
1070. Entonces, no va a ser el resultado que queremos. Bien. Entonces, por esa razón es que primero ordenamos por vendedor de la A a la Z. Ampliamos aquí la selección. Ya tenemos aquí los vendedores ordenados. Y una vez los vendedores están ordenados, entonces invocamos la función de subtotal. Vamos a seleccionarlo todo primero, perdón. Ya tenemos aquí la selección. Seleccionamos todo entre la A y el 1. Aquí en la parte superior izquierda, seleccionamos todo. Subtotal. Y ahora sí, aquí le decimos, para cada cambio en vendedor, tú vas a usar la función suma y vas a agregar un subtotal a la columna total. O sea, debajo de el subtotal aquí que cambió, tú vas a agregar aquí la sumatoria de esos valores que están anteriormente. Reemplazar los subtotales actuales, sí, lo puedes reemplazar. Y el resumen debajo de todos los datos. O sea, vamos a ver el resumen al final. Entonces, esta parte yo la puedo variar. Yo puedo hacerlo en base a proveedor, en base a categoría, en base a lo que yo quiera. En este caso, en base a vendedor. De igual forma, si lo vamos a hacer en base a alguno de estos, tenemos que ordenar previamente en base a ese criterio que vamos a ordenar, preferiblemente. Bien, aquí podemos tomar otras acciones, recuento, promedio, dependiendo de la necesidad que tengamos. Aquí hay varias funciones también que pueden utilizar. En este caso, aplica sumatoria. Le decimos aceptar. Y él no hizo ningún cambio así visualmente, salvo que acá, a la izquierda de la fila, me agregó estos valores. En este caso, yo puedo aquí, darle al 2, por ejemplo, y voy a poder visualizar aquí las diferentes ventas y los subtotales acá. Estos símbolos de números indican que en los datos de la columna sobrepasan el ancho de la columna. Entonces, con simplemente yo dar doble clic aquí entre la K, en esta doble flecha, él automáticamente se coloca del ancho de los valores. La columna se ancha hasta que puedan visualizarse los valores. Bien. Entonces, si se fijan aquí, yo tengo para cada vendedor su subtotal. Y si quiero ver los valores de cada uno de ellos, yo puedo darle aquí al símbolo de más y ver cuáles fueron las ventas que hizo en este caso Buchanan. Las diferentes ventas y por qué está compuesto estos 4 millones. Bien. Ya a partir de ese momento yo puedo ir visualizando de manera más ordenada la información y cumplo con el criterio que me pidieron inicialmente. ¿Dudas al respecto? ¿Estamos bien? Profesor, ¿Sí? estos ejercicios que hemos visto en la práctica, esa es tarea para entregarlas el lunes 29. Correcto. El lunes 29, Ajá. ustedes tienen que cargarla. Ok, Más tarde, y si la hacerlo terminan del antes. foro. Y hacerlo del foro. Exacto. Ok, gracias. Si la quieren hacer antes o si la pueden hacer antes y cargarla, no hay problema. Bien. O sea, Ok, gracias. entonces, señores, ese archivo ustedes lo van a guardar, le pueden poner su nombre si desean. El archivo por defecto viene con la extensión, pero ustedes lo pueden guardar aquí, guardar como, y le ponen el nombre que ustedes quieran acá. Si tienen alguna duda o aclaración. Esa de subtotal, se supone que dentro del manual que hay que leer lo explica mejor, no mejor, sino más detalladito, porque ahí medio me perdí con la última función que usted puso. Sí, Pero yo se lo leo. va a explicar. Uh-huh. Y Manuel se lo va a explicar. Lo que puede diferir, hay que ver qué versión de Office de Excel usted tenga. Pero si tiene alguna duda en particular, me puede contactar y lo podemos ver. No hay problema con eso. Ok, gracias. Entonces, a partir de mañana, en la mañana, yo les voy a enviar un mensajito indicándoles que el enlace ya está cargado y les voy a compartir el enlace también y también va a estar disponible en la plataforma. Pues en dado caso
quieren ver cualquiera de los puntos que hemos visto hasta ahora, lo puedan también visualizar por esa vía. Bien. Ok, Señores. ¿quién incluye a uno en el grupo de WhatsApp? Ok. ¿A usted le llegó el correo de bienvenida del curso? Sí. En ese correo hay un enlace, pero de todas formas, cualquiera de los, bueno, en este caso del grupo yo soy el administrador, creo. Pero le voy a compartir mi número por acá, por si en dado caso me puede enviar su número y yo le agrego directamente, no hay problema. Gracias. Para si no, mi número es este, 809-602-8915. Me puede escribir acá y yo entonces le agrego directamente, así no tiene que... Ok. Bien. Dijo 809-602-8915. Correcto. Ok, gracias. Siempre la... Bien, señores, a mí todo un placer estar con ustedes el día de hoy. Quiero que todos pasen, a acumular puntos. Vamos a completar las asignaciones. Si tienen dudas, ya saben por dónde contactarnos. Y nada, vamos a la obra, vamos adelante. Muchas gracias. Buenas noches, gracias. Que tengan buenas noches. Bye, bye. Gracias, igual, bye bye. Hasta luego, muchísimas gracias. Gracias, profesor. Gracias, equipo. Seguimos en contacto. Gracias, Onelia, a ti también, muy amable. Gracias. Gracias, don Julio.